Básicamente matemáticamente es una oscilación de campo eléctrico, campo magnético, todo lo sabemos más o menos, ondas electromagnéticas. En el mundo cuántico ya no hay ondas electromagnéticas como tal. Cuando nosotros intentamos describir campo electromagnético a nivel cuantizado, sabemos que ya no son ondas propiamente, más bien son fotones. Fotones también, ¿verdad? Tenemos cierta noción de qué son los fotones. Estas partículas que no están localizadas, básicamente. Es decir, fotón no tiene función de onda bien definida, en el sentido como lo tiene el electrón, por ejemplo. Y se comportan a veces como partículas, a veces como medio ondas. Entonces, y intentamos describir campos como campos cuantizados. Es decir, la energía está dividida en pequeñas porciones. Cada porción corresponde a un fotón que tiene una cierta energía. Cambiemos la transparencia. Punto muy importante con lo que tiene que ver toda esta plática es el concepto de coherencia. En el mundo cuántico, en el mundo clásico existe el concepto de coherencia que consiste básicamente en lo siguiente. Todos conocen el experimento de Young, ¿no? Más o menos. ¿Sí han oído hablar de esto? ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos fuente de luz, una placa opaca y aquí hay dos rejillas. Entonces la luz pasa y lo que nosotros podemos observar es el padrón de interferencia, ¿verdad? Justamente en el medio tenemos máximo y luego máximo, mínimos y máximos que, digamos, aparecen en forma oscilatoria. Todos conocemos este efecto de interferencia clásica. Es decir, si nosotros escribamos matemáticamente la intensidad aquí, en la pantalla, que está detrás de la placa, que la intensidad va a ser intensidad que pasa por la rejilla 1, más por la rejilla 2, más algo más. Estos términos, algo más, son justamente términos de interferencia, que justamente describe este proceso oscilatorio. Dice que la luz que pasa por aquí viene del mismo fuente. Por lo tanto, como que la mamá es la misma, tenemos cierta coherencia. Y hay procesos incoherentes. Es decir, tenemos dos fuentes. ¿Qué es lo que se ve? Máximo, máximo. Aquí está un poco mal dibujado porque no hay un máximo más allá, es un error. Tenemos dos máximos. La luz es absolutamente incoherente. ¿En qué sentido? Que esta fuente no sabe nada respecto a esta fuente y la intensidad total es simplemente suma de intensidades. Concepto muy importante. ¿Por qué? Porque tiene análogo en el mundo cuántico. En el mundo cuántico la coherencia tiene que ver qué tanto los fotones que vienen de algún lugar saben uno sobre otro. Si saben uno sobre otro, es decir, no es tan sencillo escribir digamos, no quiero hacerlo más bien esta descripción en palabras, digamos, con fórmulas, pero básicamente existe concepto de coherencia cuántica, es decir, fotones de alguna forma saben, un fotón sabe del otro fotón, sabe del otro fotón. Por lo tanto, cuando ellos pegan todos juntos. Y si un fotón no sabe del otro fotón, pegan así. Entonces tenemos proceso incoherente o proceso incoherente si todos pegan juntos, como efecto acumulativo. Y a nivel de medición, el efecto es muy similar. La intensidad que podemos nosotros medir, la intensidad cuántica de algún proceso de óptica cuántica, o es suma de intensidades, o es suma de intensidades más algo más. Entonces, como resultado es algo muy similar, pero el efecto es bastante distinto a nivel clásico y cuántico. Porque en un caso estamos hablando de ondas, en otro caso estamos hablando de fotones que pegan juntos, es decir, pegan así, podemos decir que tienen la misma fase, o pegan en forma absolutamente caótica. Entonces, lo que nos interesa realmente es cómo esta luz cuántica interactúa con la materia. Para nosotros la materia siempre está cuantizada. ¿En qué sentido? Que la materia pensamos que tiene cierta estructura. ¿Qué significa estructura? Que tenemos
que es una pared, digamos, un estado sólido. En el estado sólido sabemos que hay electrones, ¿verdad?, que andan por aquí, por allá. Entonces los niveles de energía de un electrón son cuantizadas. ¿En qué sentido son cuantizadas? Que hay solo ciertos valores que este electrón puede tomar en nuestro estado, digamos en nuestro pedazo de la materia. Es decir, cuando la luz cuántica interactúa con la materia, ¿qué es lo que sucede? El proceso elemental es proceso de absorción o proceso de emisión, de lo que vamos a hablar más adelante. Uno de los conceptos más importantes en todo este negocio es el concepto de la superposición cuántica. Si tenemos un sistema cuántico, el sistema cuántico más sencillo que podemos imaginar es el sistema de dos niveles de energía. Es decir, hay un átomo que puede tomar solo dos, su energía está cuantizada en el sentido, solo toma valor 1 o 2. Entonces, si el átomo es 1, no pasa nada, tenemos valor 1 o 2. Si hay varios átomos, por ejemplo 2 átomos, entonces aparece el concepto de la superposición cuántica. Supongamos que tenemos 2 átomos, uno está no excitado y otro está excitado. Entonces, este tipo de sistemas son bastante complejos. Complejos desde el punto de vista clásico, ¿por qué? Porque a la hora de medir, por ejemplo, quiero medir el estado de mi sistema, ¿qué es lo que puedo obtener? Puedo obtener, otra vez está mal dibujado, puedo obtener o sistema excitado o sistema no excitado, dependiendo, digamos, básicamente de nada. Es un proceso fortuito, hago una medición y obtengo o excitado o no excitado. Entonces no puedo hacer ninguna conclusión en qué estado realmente se encuentra mi sistema. Entonces este tipo de superposiciones cuánticas juegan papel sobre todo a nivel de información cuántica. Entonces aquí los procesos elementales que tenemos. Proceso de absorción. Tenemos nuestra materia, nuestro gas, que consiste de átomos. Absorción es algo muy sencillo. Átomo absorbe un fotón y sube de nivel de energía. Está aquí, sube. Y proceso de emisión. Átomo se desexcita de nivel de energía más alto a nivel de energía más bajo y emite un fotón. Curiosamente, en mecánica cuántica, para cualquier proceso directo, por ejemplo, si este proceso es directo, absorción, siempre existe un proceso inverso, proceso de emisión. Entonces hay diferentes tipos de emisiones. Emisión espontánea y emisión estimulada. Emisión estimulada justamente tiene mucho que ver con las construcciones de láser. Emisión espontánea es un proceso muy complicado y tiene que ver con la estructura cuantizada del vacío, que básicamente los fotones virtuales que siempre existen en el vacío hace que nuestro sistema que esté excitado tarde o temprano se va a bajar a su nivel más bajo permitido. Otro proceso elemental es el proceso de conversión de frecuencia. ¿Qué son estos? No es un pedazo de la materia. Entran 2 fotones con diferentes frecuencias o con la misma frecuencia, no importa. Pasa algo aquí, es una caja negra. Resultado, sale un fotón con doble frecuencia. Este proceso también tiene proceso inverso. No sé cómo se llama en español. En inglés es down conversion. Cuando entra un fotón con cierta frecuencia y se separa en 2 fotones de frecuencia a la mitad, básicamente. Los procesos inversos realmente es muy importante. Es decir, el proceso cuando la flechita está al revés es el proceso que se utiliza en experimentos actuales para crear lo que se llama fotones gemelos. Fotones que vienen de la misma mamá, por lo tanto tienen esta coherencia intrínseca de la que estuvimos hablando hace rato.